buenas tardes, gracias por sumarse a este taller organizado por la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por querer escuchar a este taller, a estos dos grandes disertantes. Por un lado, el doctor Juan Ignacio Cruz Materi, que viene trabajando con la comisión no solo provincial, sino también nacional, en la parte académica, brindando soporte, estructura. Hemos participado ya en las jornadas anteriores, también con lo que tiene que ver en la publicación de las ponencias destacadas, el rol de director, la publicación de Sijuso. Así que bueno, gracias, como le decimos nosotros, en la confianza, gracias Juani por ponerte a disposición. Y por otro lado, agradecerle también a la doctora Carolina Ricci, coequiper de la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Mercedes, por también ponerse a disposición y bueno, de lo personal muy contento que hoy esté dando sus reflexiones como para encarar una ponencia. Que no nos olvidemos, y también veo gente conectada del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, Navia, Tito, gracias también por estar, que bueno, que nada más que en 15 20 días, perdón, 15 20 días no, un mes y 15 días, vamos a estar el 14 y 15 de octubre en la sede de su colegio, ahí Nachito me dijo, en la sede de Lanús, del Colegio de Avellaneda Lanús, que vamos a tener las jornadas académicas, la edición número 33. Así que bueno, invitarlas a que se animen a escribir, es importante aprovechar este espacio para ir sumando antecedentes académicos, y bueno, seguramente después de este taller van a poder realizarlo. Bueno, quienes ya han presentado ponencia, que lo sigan haciendo, y quienes no saben cómo encarar este tema, aprovechen este taller al máximo. Así que bueno, muchísimas gracias. Les cedo la palabra a Caro y a Juani. Y bueno, como me acaban de decir recién, aprovechen esta modalidad de taller para hacerle las preguntas que crean oportunas. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, gracias Vero, gracias Caro, que está haciendo de, de coequiper, ¿sí? En esta charla que damos ya un clásico que sea todos los años en el marco de lo que es las jornadas académicas de la abogacía joven. Damos esta charla que creemos que es vital, ¿sí? A la hora de sacar miedos y ayudar a las personas a escribir, ¿no? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos al papel nos enfrentamos ante un miedo, que es, bueno, cómo empiezo a volcar las palabras, cómo armo una ponencia, y previo a ese paño escénico, me parece que está bueno ese taller ya para dar algunos lineamientos de cómo debería o cómo pensamos que debería ser una buena ponencia, y también para sacar los miedos, que es lo importante, ¿sí? Bien, también pasamos el aviso parroquial, ya que lo pasó Vero, yo también lo paso. Tenemos las jornadas académicas, obviamente, de lo que es Colproba, de la provincia de Buenos Aires, y también tenemos las jornadas académicas este año de FACA, que serían si Vero no me corrige, pero creo que eso es en diciembre, la fecha exacta en Corrientes, ¿sí? Si mal no tengo entendido, mal no recuerdo. Así que tenemos jornadas académicas por dos. Así que también hago extensiva la invitación tanto a la gente de Colproba, como veo que también hay gente de FACA conectada, que se sume también a las jornadas de FACA, ¿sí? Bien, la idea en este taller es hacerlo de modo participativo, es decir, que no vamos a dar una charla expositiva o meramente expositiva acá con Caro, sino que se va a nutrir también de las intervenciones por parte de ustedes. Segundo, es un taller para dar herramientas básicas para hacer una ponencia. El que, el que busque quizás un taller de tesis, de maestría, de doctoral o de especialización, no sería este lugar, sin perjuicio de que les podamos dar algún tipo de ayuda, pero ustedes entienden que un taller de tesis para un doctorado, para una maestría o para una especialización requiere obviamente muchas más horas de aprendizaje, y no se va a lograr en esta hora que es un taller para hacer una ponencia, ¿sí? Bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para, ¿por qué y para quién escribimos? Eso es fundamental. ¿Para qué escribimos o por qué escribimos? Y las respuestas pueden ser muy diversas. Muchos pueden decir porque me gusta, otros pueden decir yo escribo porque quiero hacer una ponencia, y ahí las respuestas abarcan a un gran espectro, un gran crisol. Pero lo que tenemos que tener en claro es que nosotros escribimos para que el resto nos comprenda. Nosotros no escribimos para nosotros no escribimos para un público determinado, nosotros no escribimos para, no sé, para nuestra madre, para nuestra padre, no, nosotros escribimos para que la comunidad, ¿sí?, entienda sobre lo que vamos a redactar. Ese es el primer punto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro que estamos haciendo algo, ¿sí?,
que es para toda la comunidad jurídica, ¿sí? O si lo quiero hacer más amplio, quizás para toda la comunidad, para la sociedad civil toda, pero nosotros escribimos para que el resto nos comprenda. Eso es como primer punto, ¿sí? Después, seguramente que nuestra ponencia va a estar cargado de un grado de una cuestión meramente emotiva, ¿no? Porque es un orgullo ser una ponencia. Pero ¿por qué escribimos o para qué escribimos? Escribimos para que el resto nos comprendan, o por lo menos, sí, para que nos comprenda la comunidad a la cual pertenecemos, que es la comunidad jurídica. Bien, a la hora de escribir, quizás el primer problema que tenemos es sobre qué escribo, ¿no? ¿No les pasa eso? Que quizás el primer problema es, bueno, ¿sobre qué escribo? Y fíjense, porque yo también he pasado por estas etapas y seguramente ustedes los han pasado, que la primera idea que les viene a su mente parece que es súper brillante. Dicen, voy a escribir sobre, no sé, la naturaleza jurídica de las astreintes en el derecho latinoamericano y cómo toca el derecho de Brasil y de Paraguay, y wow, y lo voy a enlazar con los fallos de la Cámara Civil y Comercial de Capital Federal. Y después se dan cuenta que esa idea que pareció súper fabulosa, dicen, bueno, ¿cómo hago? Se terminan mareando, se terminan perdiendo, ¿sí? Terminan viendo que es un monstruo gigante que no lo pueden controlar usted. Y empiezan a escribir y se dan cuenta de que, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con este engendro? Primer punto, tenemos que ser concisos con el tema que nosotros queremos escribir o sobre lo que queremos escribir. Y tiene que haber un hilo conductor, ¿sí? Es decir, desde que yo comienzo mi ponencia a como yo la termino. Yo la voy a comenzar con el tema que quiero demostrar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a algo sencillo y que no sea jurídico. Yo quiero demostrar que todos los cuervos son negros, ¿sí? Entonces, el primer párrafo de la ponencia, ¿cuál va a ser? Que vengo aquí a demostrar que por lo expuesto, por lo que yo considero, todos los cuervos son negros. Ok, y toda mi ponencia va de andar, ¿sí? En tratar de demostrar que todos los cuervos son negros. Que lo digo yo, que lo dice fulano, que lo dice Mengano, que la jurisprudencia sí lo dice, ¿sí? Que tal o cual investigación se ha demostrado que, ¿sí? Y que tal o cual persona ha intentado demostrar que no, pero en realidad que sí. Y el colofón en el cierre de la ponencia, ¿cuál va a ser? Que indefectiblemente todos los cuervos son negros. Tiene que haber un punto de partida. El punto de partida va a ser el mismo punto de llegada. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una guía, ¿qué pasa? Me termino perdiendo, ¿sí? Me termino haciendo un brete total que en un momento de la exposición yo me voy a dar cuenta de que he creado un monstruo, no puedo controlar mi ponencia. ¿Y qué pasa? Abandono. Porque me doy cuenta que es mucho, que es poco, y empiezo a sacar, a quitar. O sea, nosotros tenemos que ser sencillos, tenemos que ser concisos. Y seguramente Caro les va a hablar de eso, porque no tenemos que tener miedo que a la hora de redactar el ser conciso. Muchos pensamos que el ser conciso demuestra que yo no sé nada, y es al revés. Cuando más floreado hacen la exposición, ¿sí? Y no digo que sea así, siempre así, pero cuanto más floreada hace la exposición, significa que tiene menos contenido. Uno que está quizás acostumbrado, y yo también veo aquí varios veteranos de diferentes tipos de jornadas, y le veo que está conectada Flor Ramos, así que, y también compañera de trabajo de la Facultad de Derecho, ¿sí? Eh, bueno, Vero también tiene sus años, pero bueno, pasa que Vero engaña con la edad porque es muy alto, por eso. Pero por ahí a varios que nosotros tenemos mucho tiempo o mucho recorrido, uno le agarra cancha al leer. Entonces, todo esto, todo este floreo que lo pueden hacer en la exponencia, es totalmente no al lugar. Tienen que ser concisos. El lenguaje conciso no denigra la profesión ni tampoco denigra un escrito académico, sino que al revés, le da muchísimo valor. ¿Sí? El ser conciso y ser claro involucra una mayor tipo de dificultad que escribir de forma floreada. Y además también, y ahí le doy la palabra a Carito, eh, nosotros escribimos para una comunidad técnico-jurídica, ¿sí? Tiene que dejar de lado, en la ponencia se tiene que dejar de lado cualquier tipo de vestigio o de intención de ser un literato, ¿sí? De ser un escritor. Yo estoy escribiendo un paper, ¿sí? Científico, un paper de investigación. Cualquier tipo de licencia poética que yo quiera utilizar, no es el lugar indicado, chicos, porque estamos en una ponencia de investigación. Y seguro Caro nos va a querer hablar un poquito por ahí del lenguaje escrito, ¿o no, Carito?
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, en agradecerte, Juan, y agradecerte, Lean, y a la Comisión de Provincia de Buenos Aires por el espacio de hoy. Retomando un poco la idea de lo que dice Juani, que una ponencia tiene que tener un hilo conductor, piense que nosotros a lo mejor hay un tema que lo podemos abordar desde diferentes perspectivas. Entonces, cuando yo quiero escribir una ponencia y elijo un tema que tiene muchas patitas de dónde poder abordarlo, bueno, tratar de elegir una. Por ejemplo, hay muchas leyes, yo quiero escribir una ponencia sobre una determinada ley. Y esa ley que puede tener disposiciones de fondo como puede tener disposiciones de forma, ¿sí? Entonces digo, bueno, o me aboco a hacer una ponencia sobre el tema de derecho que trate o sobre la cuestión procesal, ¿sí? También hay un mito alrededor de las ponencias, que una buena ponencia no quiere decir que necesariamente tenga que tener, ¿sí? Muchas carillas, mucha cantidad de hojas. También es importante considerar el tema de la escritura, el tema de perderle miedo a los signos de puntuación, porque los signos de puntuación lo que van a permitir es una mejor comprensión de esa ponencia, que es justamente lo que Juani dijo hoy: cuál es el fin de la ponencia, que el resto que la lee, ¿sí? O que la oye pueda terminar comprendiéndola. No está bueno hacer oraciones muy largas, usar signos de puntuación, utilizar lo que son puntos y comas, tener que ser claros sin perder de vista, ¿sí? El empleo de un lenguaje técnico. Tampoco está bueno, por querer utilizar un excesivo lenguaje técnico, empezar a inventar palabras. Eso también es recomendable o aconsejable valerse muchas veces ante la duda de un diccionario. ¿Sí? Lean, ¿vos me habilitaste para compartir pantalla? Sí. Sí, claro, fíjate que seguramente debes poder cualquier cosa. Sí, ahora sí, ahí estamos. Acá les hicimos con Juani un cuadrito, ¿sí? No sé si se ve. ¿Se ve o no? Todavía no. Yo no veo, pero quizás el resto no, lo ve, pero me parece que no, porque todos están moviendo las cabezas, salvo que estén escuchando una canción o algo así, pero no, no. No, me está tirando error cuando lo quiero compartir. Bueno, importa, mientras Caro soluciona los problemas técnicos, vieron que Sí. esto en vivo, ¿no? Y entonces no podemos dejar de hablar. Así que, no, porque después si no, Vero nos descuenta el día. Como es, vamos a ver a qué es lo que iba a mostrar Carito. Nosotros hemos preparado, ¿sí? Un cuadrito con los errores que mayormente comete la gente, los tomamos de ponencias pasadas, ¿sí? Los errores que la gente comete, es decir, lo que la gente piensa que hace bien, cuando en realidad cómo debería ser, ¿sí? Para que vean y se sienten identificados y quizás encuentren, ¿sí? Ciertas muletillas o ciertos elementos que ustedes pensaban, wow, yo era un crack escribiendo esto, y en realidad no eran unos cracks, ¿sí? Esa es la idea. Y esto es lo que va a mostrar Carito. Y también lo que vamos a mostrar, yo no creo que si lo pusimos en el cuadro, ¿no? Un síndrome que suele ocurrir cuando una persona se lanza a esta aventura de lo que es la escritura. Y el síndrome del zigzag se llama. ¿Qué significa el síndrome del zigzag? Uno cuando va escribiendo trata de abarcar todo lo posible una idea. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, en este afán de querer demostrar, y sigamos con la idea de los cuervos son negros, en este afán de querer demostrar que todos los cuervos son negros, arranco a escribir. Y todos los cuervos son negros porque está demostrado en investigaciones que se han realizado en Sudamérica, en la comunidad andina, en el África, ¿sí? Pero quizás tengo miedo de dejar algo afuera, ¿sí? Entonces, le meto una coma y digo, sin perjuicio de que quizás hay algunos lugares donde no se ha investigado bien, coma, pero estoy totalmente seguro que en todo el mundo los cuervos son negros. Es el síndrome del zigzag. Voy para un lado, pico tratando de abarcar todo y después como que me arrepiento, me da el miedo, pongo la coma y le pongo una pequeña excepción. No, ¿sí? Eso no va. O sea, yo tengo que ser claro en mi idea al lector. O vamos para un lado o vamos para el otro. Pero estas cuestiones de tratar de abarcar todo, ¿sí? Pero a la vez me da el miedo de dejar algo afuera, ¿sí? O de ser quizás un total, no es lo correcto en una ponencia, ¿sí? Si yo quiero explicar dos ideas diferentes o dos posturas diferentes, ¿qué deberá hacer? Deberé utilizar lo que se llama el párrafo,
¿sí? Y en 2 párrafos diferentes marcar 2 tipos de conceptos de idea. Bueno, fíjense acá, tenemos cómo creemos que escribir está bien, ¿sí? Y cómo está bien escribir. O sea, del lado azul es cuando la gente o el resto piensa que está bien, y en realidad el lado verde es cómo se debería hacer. ¿Carito? Bueno, acá pusimos los errores sí más comunes que nosotros podemos ver a la hora de redactar una ponencia. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar redundancias. ¿Qué queremos decir? Evitar decir 2 veces lo mismo, ¿sí? Nosotros creemos que está bien escribir, por ejemplo, la Ley 24.901 forma parte integrante del plexo normativo en discapacidad. Si forma parte es porque es integrante, si es integrante es porque forma parte. Entonces, a mí me va a quedar mejor escrito, ¿sí? Si yo digo la ley 24.901 forma parte del plexo normativo en discapacidad, o la ley 24.901 integra el plexo normativo, ¿sí? Eso es Fíjense lo que va a que, hacer. fíjense que es concreto, ¿sí? Fíjense que es algo puntual, es algo concreto, es lo que decía Carito, ¿no? Eso va, ¿sí? Sí, sí, Carito, pero eso es lo que yo quería decir nada más. Que si no, lo que hago es al texto le voy a terminar dando vueltas, y va a hacer que el lector tenga que leer, releer, releer, y muy probablemente termine abandonando lo que es la lectura así, de esa ponencia. También lo que tenemos que tratar de evitar a la hora de redactar es lo que se llaman palabras de relleno, ¿sí? En el ejemplo, nosotros creemos que está bien escribir estas propuestas enunciadas anteriormente. Si yo digo estas propuestas, ya sea cuáles me refiero, ¿sí? A las que están enunciadas anteriormente. Entonces, simplemente también conciso, corto y al pie, me queda mejor escrito si digo estas propuestas, queda mejor al lector, queda mejor a lo que es la comprensión de esa ponencia. También lo mismo, si yo digo todas estas consideraciones que se han hecho en el párrafo anterior, yo al decir todas estas, ya sé a qué consideraciones me refiero, a las que se hicieron, sí, en el párrafo anterior. Entonces, directamente puedo escribir o todas estas consideraciones o las consideraciones del párrafo anterior, ¿sí? Un error también muy común es las llamadas muletillas, que cuando queremos hacer referencia a una cosa terminamos escribiendo un choclazo, literalmente, ¿sí? Si yo digo, en cuanto a lo antes dicho, cabe destacar que yo ya vengo, ¿sí?, desarrollando una idea, ¿sí?, simplemente puedo escribir cabe destacar. ¿Por qué? Porque sé que va a hacer énfasis a algo que yo ya venía desarrollando, ¿sí?, en el texto o en un párrafo, ¿sí? También hay que tener en cuenta los tiempos verbales, eso es fundamental, ¿sí? Fíjense ahí en el ejemplo, en la columna azul. Estas propuestas, esperen que no la veo yo. Permitirán eliminar, será. Sí, permitirán eliminar. Queda mucho mejor a la lectura si yo digo con estas propuestas se eliminará, ¿sí? También lo mismo, si digo esta actividad es gravitante en el problema, esta actividad gravita sobre el problema, esta actividad agrava el problema. El fin es el mismo siempre, buscar una lectura que sea concisa, que tenga como último fin que el lector pueda comprender aquello que yo quiero transmitir. Y después vuelvo un Fíjense poco a lo que, fíjense que el último, para yo leerte uno, y de paso te permito tomar aire, Caro. Este es uno de los mejorcitos que encontramos. Véanlo. Se ha sancionado la ley 27.892, hecho que constituye uno de los más insignificantes acontecimientos, ahí me lo sacó Caro, ahí está, perdón. acontecimientos de la legislación previsional del país. ¿Sí? Esto lo sacamos de una ponencia, ¿no? Y parece que está bien, ¿sí? En realidad, pero fíjense, es una oración larga, ¿sí? Que no tiene mucho sentido toda esa longitud que tiene, y también dificulta la lectura, ¿sí?, del ponente. El párrafo continuaba, pero recuerden que, ¿cómo me doy cuenta yo, un tip, cómo me doy cuenta cuando yo tengo que usar un punto o una coma? Cuando me quedo sin aire.
¿sí? Fíjense que cuando yo lo hago tan largo, recuerden que la lectura es de corrido, ¿sí? Si yo no tengo un punto, no tengo una coma, no tengo momento para tomar aire, ¿sí? Eso es una buena herramienta. Dense cuenta, cuando le está quedando algo así gigantesco es porque le está faltando alguna puntuación. Pero evitando esto, ¿cómo hacemos para evitar esto? ¿Cómo lo simplificamos? En la otra columna. Se sanciona la ley 27.821, de las más insignificantes de la legislación previsional del país, ¿sí? Fin. Es mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más limpio, ¿sí? Y, y de nuevo, y ayuda a la lectura y ayuda a la comprensión cabal del texto, ¿sí? Nosotros en la ponencia estamos comunicando y queremos comunicar una idea, que nosotros obviamente la vamos a defender en esa idea. Ahora bien, ¿con qué herramientas yo me voy a munir a la hora? No sé si quería decir algo, Caro. No, que justamente retomando un poco la idea que decía Juani, un buen ejercicio para saber si yo estoy siendo redundante, si pongo palabras de relleno, si son oraciones largas, si los tiempos verbales están bien conjugados o no, es releer varias veces el texto, releerlo y muchas veces hasta preguntarse, bueno, esto que yo estoy diciendo, ¿lo puedo decir de otra manera? Y si yo lo digo de otra manera, ¿estoy transmitiendo la misma idea o se entiende la idea que yo quiero transmitir? Es un poco como hacer un auto trabajo, una autorreflexión, una autocrítica de aquello que yo escribí. Y también al momento de escribir, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer desde escribirlo de la siguiente manera, diciendo yo pienso, yo creo, ¿sí? O escribiéndolo en plural. Nosotros pensamos, nosotros entendemos, ¿sí? Pero no puede mezclar. O es de una forma de escritura o la otra, ¿sí? A veces el nosotros, cuando hablamos en plural, es un tono, quizás a veces uno se siente como más protegido, más en comunidad, ¿no? En cambio, por ahí el yo, ¿sí? A veces hay gente que se siente incómoda escribiendo en el yo pienso, yo creo, pero bueno, eso es en el estilo de cada uno de ustedes, chicos, y es lo que ustedes se sientan más cómodos. Eviten el uso y el abuso. Si querés sacar la pantalla, Carito, así lo vemos al resto. A ver, vamos a darle la palabra a Micaela, que levantó la manito, y después continuamos. Micaela, te escuchamos. ¿Cómo Hola, estás, ¿cómo Micaela? Buenas están? tardes. Bien. No, yo quería hacer una consulta en relación a esto que decías, Juani, de decir yo creo o nosotros creemos. ¿Se puede utilizar también el desde esta parte se cree, desde esta parte se entiende, justamente por esto que mencionabas de la incomodidad del hablar quizás en primera persona? Sí, también lo puedes utilizar, pero yo tengo que ser conteste, es decir, yo tengo que ser coherente, o sea, toda la ponencia va a ser en ese tiempo de referencia, ¿sí? No puedo ir mezclando los tiempos porque la verdad que queda totalmente desprolijo, sin perjuicio que nosotros, y les recuerdo, estamos en una jornada académica de jóvenes, donde todos presumimos o partimos de la idea de que son las primeras ponencias de muchos, y el criterio obviamente es mucho más laxo, pero si yo me quisiese presentar a otro tipo de jornada, ¿sí? Otro tipo de congreso, investigación, la forma de evaluar es más rigurosa, pero la idea es que tengan las herramientas para hacerlo bien, no significa que quiero que lo hagan mal, ¿sí? Pero es eso. Si tenemos alguna otra preguntita por acá. Ahí Florencia Guatelli, no sé si te querés desmutear. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. Hola, sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta relacionada al tema si es posible en una ponencia no partir de la base de decir, hago una postura queriendo probar, como en el ejemplo de los cuervos son negros, o queriendo decir los cuervos no son negros, si se puede partir como un tema base desde hacer una pregunta o generar un interrogante, tratar de explayarlo y que sean las conclusiones donde uno termine diciendo si es viable, no es viable. Es que vos tenés que partir, Flor, ¿cómo estás? Vos tenés que partir la ponencia indicándole al lector sobre qué va a tratar todo esto. No puedes dejar al final sobre a qué venía todo esto. Sí podés hacer, por ejemplo, plantear, por ejemplo, en tu párrafo preliminar sobre qué va a versar esta ponencia. O sea, por ejemplo, lo de los cuervos son negros.
y plantar como punto de partida un interrogante, una pregunta retórica, que vos hacés y vos empezás a contestar. Eso no hay ningún tipo no hay ningún tipo de problema, pero uno cuando comienza a leer el paper tiene que saber, bueno, de qué va a tratar todo esto. Sí, ¿Sí? sí, yo lo que me refiero tal vez fue muy ambiguo. Por ejemplo, yo estoy Sí. armando una ponencia, no particularmente para este congreso, soy de Entre Ríos, pero estoy haciendo una ponencia para un congreso de Entre Ríos, y yo lo que había planteado es hacerme una pregunta de si, por ejemplo, era viable la aplicación de un artículo y la incorporación en nuestro código procesal. Entonces yo parto de esa Ajá. base, analizo ese artículo que no pertenece a mi provincia y hablo sobre lo que yo interpreto de ese artículo y finalmente a las conclusiones digo si me parece si es viable o no con todas las conclusiones de acuerdo a lo que desarrollé. Ujú. Sí, sí, pero seguramente cuando vos arrancás ponés, no sé, es motivo de esta ponencia, del estudio del articulado no sé cuánto, del código procedimiento y no sé qué cosa, punto, seguido. Y ponés una pregunta disparadora seguramente, y ahí Claro, arrancás, sí, sí, pero sí, vos totalmente. es así, ¿sí? No sé si eso Ah, perfecto. contesta o no Sí, 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 tu pregunta. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. Roberto dice, Roberto, buenas tardes. ¿Algún material para leer que nos recomienden de cómo realizar la ponencia? Bueno, sí, Roberto, la verdad que tenemos material para darte, ¿sí? Nosotros, yo les cuento, esta charla se hizo en base a un libro, que es el libro de cómo, lo tengo acá, a ver, denme un segundo. ¿Querés que lo pase, Juan? Y yo lo tengo a No, no, mano. sí, sí, pero sí, vos lo tenés en PDF, ¿no? Seguramente, acá está. Se llama ¿Cómo redactar mejor? Se llama el libro. Y la verdad que yo di de casualidad con este libro. Yo tengo un amigo que es librero, que es un hombre muy, muy grande, y, y un día me dice, bueno, yo veo que escribís muy bien, que redactás muy bien, pero vos podrías redactar mejor, me dice. ¿Sí? Y me da este libro de cómo redactar mejor, que era un libro que hizo el padre. ¿Sí? El padre ya falleció. Y el padre era muy parecido a nosotros. ¿En qué sentido? El padre de este hombre, ya obviamente finado, era un joven abogado en su momento de la matrícula, ejercía la profesión. Él vino de España y ejerció mucho tiempo la profesión y en sus últimos años de vida se dedicó a la docencia. Y cuando se dedicó a la docencia se dio cuenta de que la gente no escribía y no redactaba bien. ¿Sí? El amante de los libros saca un único libro que se llama Cómo redactar mejor. Cuando me cuenta eso, la verdad que me llamó un montón la atención este libro y dije, bueno, me lo voy a poner a leer. Y la verdad que siempre doy esta charla en base a este libro. El libro tiene como casi 20, 30 años me parece que tiene, y es totalmente actual, y es totalmente fácil, una fácil lectura, y está escrito como si se hubiese escrito ayer. Así que en base de ello, y en base de otro libro que se llama Investigar en Derecho, de Ana Kunz, ¿sí? Que es de la Facultad de Derecho, una gran investigadora, se hizo esta charla. Nosotros le vamos a dejar con Carito, ¿sí? El PDF de cómo redactar mejor, de este librito, que creo que le va a servir, Roberto, ya sea para ahora o para cualquier momento de su vida, o para mejorar sus escritos judiciales. Pero la verdad que es un muy buen libro, el de cómo redactar mejor, y esa es la historia del libro. ¿Caro? Ahí se lo estoy enviando, la verdad sí es cierto que te ayuda hasta mejorar la redacción de los escritos judiciales. También tomando un poco como disparador la pregunta que hizo hoy la colega de Entre Ríos, Florencia, tienen que pensar que una ponencia lo que va a contener es una crítica a un determinado tema y yo en base a esa crítica, ¿qué propuestas ¿sí? voy a hacer en relación a ese tema? Por ejemplo, el año pasado, lo cuento con mi experiencia, hice una ponencia que era una crítica al anteproyecto de la nueva ley de abogados de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Se desarrolló, se hizo toda una crítica porque se consideraba que esa ley era netamente inconstitucional y como propuestas sí se plantearon las acciones que podía promover el colegio de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el tema de la inconstitucionalidad. Es decir, de esa crítica que yo le hago al tema que elijo, valga la redundancia, como proponer una determinada solución, ¿o no, Juaní?
la ponencia tiene que tener una propuesta, ¿sí? No es solamente, no es un texto meramente expositivo, ¿sí? Yo tengo que tener una propuesta. Yo quiero proponer, por ejemplo, tomemos el caso de la colega Entre Ríos, ¿sí? Ella que proponía de que tal o cual artículo se debería modificar en su código de procedimiento. Entonces, el colofón de la ponencia, ¿cuál va a ser? Que por lo expuesto, ¿sí? O por todo lo que te he dicho anteriormente, yo propongo que se modifique el artículo tal que debe decir, que donde dice esto debe decir lo otro. En la ponencia yo tengo que proponer algo. A ver, algo tangible, algo concreto, ¿sí? Y hago énfasis en lo concreto. La ponencia no puede proponer, por ende, se propone que todos los juzgados funcionen mejor. Eso es una expresión de deseo, meramente, ¿sí? Tiene que ser algo puntual, tiene que ser algo concreto, que se pueda someter, obviamente, a una votación, ¿sí? Y eso, para mí, y es lo que vemos generalmente en la mayoría de los años, eso es lo que más le cuesta a la gente, la propuesta. ¿Qué proponer? Tiene que ser algo concreto, chicos, ¿sí? Tienen que proponer algo concreto, ¿sí? Ese es el gran problema de las ponencias. Por ahí no tanto la escritura, si se defienden, porque una ponencia es casi como cuando yo fundo el derecho muchas veces en alguna linda demanda que yo haga, pero tengo que proponer algo puntual, ¿eh? Ahí es donde muchas veces flaquean, ¿sí? Flor, tenemos a Flor, una joven participante. Flor, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? No, ¿cómo andan? Excelente, súper, están siendo súper claros. Quería recomendar a mi libro de cabecera, Juaní, Manual de Escritura para Científicos Sociales, de Becker. Muy bien, muy bien, sí. Nada, Está para muy bueno, apuntar es lo que estoy diciendo. sí, Es es de un editorial libro, siglo XXI, es sí. un libro de editorial siglo XXI, ¿sí? Es muy bueno, yo también lo tengo. Hay dos ediciones, una propia de editorial siglo XXI y hay otra que había sacado en su momento un diario muy conocido y también lo pueden llegar Sí. a conseguir, Lo ¿sí? podés nombrar al Y es diario, no un, pasa es un nada. libro de 10. ¿Cómo? Lo podés nombrar, digo, al diario, no pasa nada. No, Sí, no, sí, pues escúchame, si el diario nos auspiciara la charla, lo digo, pero ¿para qué vamos a pasar un chivo si no tenemos anunciantes todavía? Cuando tengamos anunciantes yo no tengo problema a pasar los chivos, ¿sí? Pero me parece que es al cohete. Bien. Se me congeló el motor. No, sí, ahí Sí, se está. emocionó Flor. Está Flor y creo que se congeló. Y está Facu Facu, Ballerelli, con la mano quiere hacer una levantada. intervención. Adelante. Y Flor quedó, me parece, congelada. Sí. hola, ¿no me escuchas? Ahora sí te escuchamos, Ahora sí, Flor. Flor, adelante, ahora sí. No, nada, era una pavada, ya está, nada. Bueno, pero excelente, excelente el libro que recomendó Flor, es súper útil y además es súper sencillo y te hace de muy fácil lectura y además es súper, súper actual. Y concuerdo que lo que más cuesta, esto de muchos años de leer ponencias de otros participantes, es que lo que más les cuesta es la propuesta. Pero igual, como yo le digo siempre, es bueno, no les sale la propuesta, presenten la ponencia que nosotros los ayudamos. Sí, 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 Totalmente. exactamente. Sí, sí. Generalmente en el pleno, si la provincia por ahí, la propuesta está mal, la terminamos haciendo. Pero bueno, mucha gente por ahí se pone nerviosa y mejor por ahí que la tengan armadita. Pero es Bueno, y excelente lo que otra dice Flor. Y otra cosa también tomando un poco lo que dice Flor, mientras se van haciendo las ponencias, si sabes que algún colega, amigo tuyo, o con el que tengas confianza también va a participar, intercambiárselas también, como para decirle, che, vos me estás entendiendo qué es lo que yo estoy queriendo decir, o te parece, eso también es bastante enriquecedor. Sí, sí, sí. Eso sería siempre, por ahí si tienen dudas, denle a un tercero leer la ponencia, ¿sí? En lo que es editorial se llama por ahí el revisor o la prueba de galera. Se le da al editor para que la vea, le hace las correcciones, lo lee y después se lo devuelve. Así que si tienen algún amigo o alguna amiga que tenga tiempo libre, se lo dan y les va a hacer solamente las observaciones del caso. Facundo, te doy la palabra porque si no se te va a calambrar la mano que la tenés ahí levantada. ¿Cómo andan?
Ahí bajo la mano. Buenas tardes a todos y todas. Estaba siguiendo el tema de la propuesta. Voy a hacer una breve confesión. Yo casi siempre escribo las ponencias y nunca las presento. Quedan ahí guardadas en un Word. Y siempre me falta algún detalle o algo. Y justamente uno de los grandes problemas es la propuesta. Cuando yo llego a la parte de la propuesta en general, me quería preguntar si bien tenemos que realizar la propuesta, tenemos que explicar el cómo la haríamos o cómo se debería desarrollar la misma, o simplemente hacemos la propuesta y que quede en el aire. Porque una cosa es si yo quiero, no sé, cambiar una ley, no me voy a poner a explicar todo el procedimiento para presentar una ley. Eso es lo que pregunto, o tiene que tener un cómo esa propuesta. Gracias, Facundo. Generalmente cuando fuiste redactando la ponencia, fuiste hablando de cómo llegar al resultado que vos vas a plantear, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo tu propuesta es derogar el artículo tal, ¿sí? O cambiar la redacción del artículo tal, no tenés que contar cómo se vota, nada, eso no tenés que ir a eso, porque si no vas a tener que poner, bueno, se juntan los diputados en el Congreso y los diputados tienen que viajar a sus provincias y se toman no, tampoco tanto, es bastante acotado, pero seguramente, ¿sí? En el trajín de tu ponencia, vos fuiste avisorando cuáles vos pensás que son los medios, ¿sí? Pertinentes pero el colofón, volviendo, si tomamos la idea de un cambio legislativo, será la derogación de tal ley, ¿sí? O la modificación de tal ley, y donde dice tal, debería decir tal, y ya está. Y nada más que eso, Facu. Pero no tenés que. La propuesta es algo puntual. Ya el momento de explicar y de cómo llegar a eso, ya lo hiciste anteriormente en el cuerpo de la ponencia, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Es más bien, Facu, algo conciso, ¿sí? Y también destacar que una ponencia, sí, no es que tiene que tener una única propuesta, puede tener varias propuestas siempre y cuando reúnan, como bien dijo Juani, que sean materializables, que sean tangibles, ¿sí? Acá tenemos a Rodri que nos pregunta ¿cómo podríamos armar un eje central para no desviarnos? ¿Qué pregunta deberíamos hacernos para que la ponencia sea completa? ¿O qué esquema deberíamos seguir? Juani, hoy vos comentaste algo al principio Sí, del tema del hilo conductor. Primero, el título, Rodri, es el que te va a dar para mí el gran marco de tu ponencia. Por ejemplo, vamos a ver un error general que cometen las personas cuando van a escribir. Imagínense que yo le pongo este título a mi ponencia, ¿no? La naturaleza jurídica de las astraintes, ¿sí? Todos sabemos qué son las astraintes. Las sanciones, ¿sí? Pecuniarias combinatorias, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué está mal de este título? ¿Qué piensan? Les repito, el título de mi ponencia es: yo voy, caigo re emoción en su despacho, chicos, y les digo, no saben la idea buenísima que se me ocurrió, voy a escribir sobre la naturaleza jurídica de las astraintes. ¿Cuál es el primer problema que tenemos aquí? A ver qué se les ocurre. Es muy amplio. Ahí va, muy bien, tibio, muy bien, Larsen. ¿Y cómo podrías coartar eso? Primero, decidir qué es sobre astraintes, qué querés escribir. No solo. No importa, la naturaleza jurídica, pero ¿cómo yo lo podría? ¿Qué me falta ahí? ¿Qué tipo de marco le falta a eso? Les repregunto, no sé, a ver. profe, no estudié. No, como es, cuando yo hablo de la naturaleza, digo, la naturaleza jurídica de las astraintes. Ok, y si yo me pongo a escribir, ¿puedo escribir sobre la naturaleza jurídica de las 30 en el derecho peruano? ¿Está bien o está mal? ¿Qué piensan? ¿Está bien o está mal? Estaría, Juani, o sea, perdón. si querés escribir sobre el derecho peruano, podés escribir sobre derecho peruano. Tendrías que ponerte a investigar sobre derecho peruano. Vas a sujetar tu ponencia a una jurisdicción, digamos. Bueno, ahí está, le falta eso. Le falta el marco, ¿sí? de espacio. La naturaleza jurídica de las 30, ¿en dónde? En el derecho argentino, ¿sí? El título generalmente de mi ponencia me va a dar el marco donde yo voy a estar terminar trabajando. Por ejemplo, la regulación de honorarios de los letrados. Si pongo así, es gigante. ¿Lo puedo llegar más?
en la República Argentina, sigue siendo gigante, porque la verdad que somos un país muy grande. ¿Cómo lo podemos hacer más específico? La regulación de los letrados en la provincia de Buenos Aires. Listo, ya está. ¿Sí? O sea, el título generalmente me va a dar el marco de acción de mi ponencia, Rodri. Eso me parece que es clave. Y después, Por ahí, Juani, ¿cómo haces para no desviarte? Sí, Lucila, te escucho. algo que a mí me suele suceder con los escritos es que me voy por las nubes. Lo que estoy Me imagino. intentando es achicarlo lo más posible, porque después cuando uno empieza a escribir se empieza a ir. Entonces, bueno, como tener dónde volver. Sí, bueno, ahí Jessica nos dice, ya puse mal el título de mi ponencia, signitos de admiración, así que bueno, Jessy, espero que lo puedas cambiar. Y es normal lo que le dice Lucila, que arrancan a escribir y empiezan a despegar, despegan y se fueron a la estratosfera, como quería hacer Carlos Saúl, y se dan cuenta que no pueden bajar después, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos, lo que dice Rodri, tenemos que tener un hilo conductor. ¿Y cómo es el hilo conductor? El hilo conductor, chicos, lo voy a tener en el primer párrafo, porque yo voy a decir de qué va a ir esta ponencia, sobre qué voy a escribir y qué voy a querer demostrar, ¿sí? Ese va a ser la línea, ese va a ser el hilo, ese van a ser las miguitas de pan en el bosque para que yo no me pierda. ¿Me siguen? ¿Sí? Porque si no pasa lo que dice Lucila. Sí. Se levantan vuelo y se nos fueron. Claro. Y retomando también un poco este libro, cómo redactar mejor y un poco lo que decía Rodri, lo que preguntaba Rodri, como bien vos respondiste, Juan, muchas veces hacerse en una hoja aparte un esquema también de trabajo, hacerse preguntas, ¿sí? Hacerse anotaciones que me van a permitir decir, bueno, yo me tengo que enfocar en redactar sobre esto, esto y esto. Y también cuando son temas muy amplios, justamente decir, bueno, sobre este tema, ¿qué quiero decir? Empezar como ya uno a delimitarlo y empezar a acotarlo ya uno mismo. Si lo puedo tratar desde muchas patitas, bueno, tratar de elegir una sola y qué quiero decir sobre esa patita. ¿Sí? Recuerden también que nosotros, al momento de realizar la ponencia, vamos a tener que fundar nuestra postura. ¿Y cómo la podemos fundar? Diferentes tipos de autores, diferentes tipos de jurisprudencia, desde personas que afirman lo que yo quiero hablar, o de personas que trataron de demostrar lo contrario y no pudieron. ¿Sí? Recuerden lo que se llama la teoría de la falsación, es decir, cuanto yo más veces trato de demostrar que algo no es así y la realidad me demuestra que sí es así. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, voy a hacerme diferentes tipos de herramientas. Ahora, lo que no voy a hacer y lo que no voy a caer en A, afirmaciones dogmáticas, las voy a dejar de lado, ¿sí? O B, utilizar, ¿sí? Que seguramente lo deben haber utilizado alguna vez en algún escrito jurídico, cuando ponen, la mayoría de la doctrina sostiene. La pregunta es, ¿y quién es la mayoría de la doctrina? Si yo no pongo una notita al pie y digo fulano, mengano, sultano y perengano, está mal. Y está mal todo ese párrafo. ¿Sí? Como la copiosa jurisprudencia de la Cámara Civil y Comercial, y bueno, ¿y dónde está la copiosa jurisprudencia? ¿Sí? Y no utilizaría copioso, porque copioso es cuando llueve, ¿sí? Numerosa lo sumo. Y nombro, ¿sí? Y traten de utilizar siempre terminología no literaria, porque esto no es un escrito literario, sino que es un escrito técnico, ¿sí? No sé, Carito, si vos querías decir algo. No. No, yo, Por mi parte. si me permiten agregar, respecto Sí, al Berito. tema de la propuesta, que generalmente presenta muchas dudas, Sí. y la idea es que no aparezcan, o que si aparecen las puedan destrabar. Nosotros lo que vamos a hacer seguramente para el armado de estas jornadas es poner a disposición ponencias anteriores para que ustedes puedan también tomar de base un poco cuál es la idea. Porque ese es fundamentalmente el espíritu de las jornadas académicas. Además de que se animen a escribir, que como decíamos cuando arrancamos, que les quede el antecedente académico, que aprovechen estas jornadas para eso, porque muchas veces, siempre digo lo mismo, pero cuando vamos a otros congresos, por ahí los requisitos son de extensión de páginas bastante complejos, o también de citar determinada cantidad de bibliografía, o determinados renglones, o determinada cantidad de palabras. Acá hay libertad, les diría que casi total.
Y también la realidad es que no necesariamente hay que estar matriculado o matriculada para poder formar parte de las jornadas académicas. También hacemos extensiva la invitación a colegas que por ahí no tienen matrícula y a estudiantes avanzados de derecho. Así que estaría bueno que aprovechen esa ocasión. Y vuelvo a lo de las propuestas. Entonces, la idea fundamental de por qué surgieron estas jornadas, que ya es la edición número 33, es que se tome, digamos, por lo menos virtualmente, una porción de la realidad y se intente trabajar sobre eso y que atrás de ese análisis venga una propuesta para intentar transformar la realidad. Y puede ser de diferente o de variada índole, tanto una cuestión procesal como una cuestión quizás de naturaleza jurídica de algún instituto en provincia de Buenos Aires, o también podemos avanzar respecto al ejercicio de nuestra profesión. Por esto se ha creado hace unos años la Comisión de Colegiación e Incumbencias Profesionales. Es decir, fíjense que es de variado, digamos, alcance, así que aprovechen esta oportunidad y que estén alerta cuando subamos las ponencias, que seguramente va a ser a fin de esta semana, que ya estamos el jueves, va a ser la semana que viene para que tengan de base. Y bueno, y que la fecha del límite ya queda un mes, así que no se duerman porque el tiempo pasa rápido. Y esto que les proponía Juan y que les proponía Caro, de que a veces es muy difícil ser conciso y breve, porque uno va a empezar a meterse cada vez más y hay que filtrar la información y después obviamente aportar la idea de uno. La idea de no solamente que uno lo que haga sería sintetizar o organizar jurisprudencia y doctrina, sino también dar el punto de vista propio, que eso al final es lo que creo yo que vale más. Sí, así que, bueno, sáquense el miedo y escriban. Recuerden usar las notas al pie, ¿sí? Hacer un llamadito, una notita al pie, ¿sí? Es siempre útil. A ver, allá lo veo con la mano levantada Michelle. Michelle. Hola chicos, pregunta, ¿los requisitos formales están subidos en algún lado o todavía no? ¿Las Sí, páginas, letra, todo eso o no la hay? extensión de páginas, no, la extensión de páginas, igual creo que estar subidos son la misma de todos los años. Ok, La, no lo la, vi. let- la letra es Verdana en 12 Ok, con interlineado de 1,5 y la nota al pie es Verdana en 10, ok, interlineado 1,5 y generalmente ponen una portada con el nombre, apellido, colegio que pertenecen, título ok, y ya está, me parece. ¿No, Vero? Sí, también vamos a subir eso, los lineamientos ok. para la presentación de ponencias. Así que sepan que la fecha límite es el 2 de octubre en principio, pero bueno, tenganla presente. Y bueno, después si hay alguna extensión, avisaremos. Y también, bueno, que pueden formar parte tanto colegas que están en incompatibilidad absoluta, con incompatibilidad relativa o en ejercicio pleno. Así que en ese sentido también puede formar parte de estas jornadas académicas y aprovechen para que les quede, insisto, con esto el antecedente académico. Caro, Juan, y no sé si quieren Sí, sí, sí. agregar algo más, adelante. No, eso que escriban, que está bueno, son las primeras presenciales después de la pandemia, así que creo que van a estar muy buenas. Tener una ponencia, tener una publicación es algo muy importante para su currículum, así que véanlo también como eso. Es una linda experiencia y con Caro, obviamente que quedamos a disposición, pero realmente a disposición. Vieron que la gente dice, quedo a disposición para, y es mentira, ¿no? Porque después se borra la gente. Pero no, esto es de verdad verdadera. Nosotros la verdad que quedamos como tutores, ¿sí? Así que cualquier duda, consulta que tengan y para que vean que es de verdad verdadera, ¿sí? Les voy a pasar, no mi CBU, pero les voy a pasar mi correo electrónico. Ahí también Eh, dejamos. Ahí va. Y me pueden escribir cualquier duda que tengan, lo que sea, o pueden escribir al Instagram que tenemos de la comisión, ¿sí? Y sí, ahí, fíjense, ahí puso No, consultas, ahí también estudios. Caro, no les cobres el use, te pido por favor cuando. sin Perdón, cobro de IVA, que encima ahí, comentó. ahí Jessica, la araña, creo que levantó la mano, se quiere desmutear. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi consulta era respecto, lo había puesto ahí en el chat también, en mi caso quería saber si, por ejemplo, decir reflexiones sobre tal cuestión sería demasiado amplio y si se puede o no. Sí, ahí te escuchamos, Jessica. Sí, me parece que por ahí reflexiones es totalmente, es muy amplio y muy abarcativo. Me parece que
quizás podrías afinar y podrías poner estudio, ¿sí? O interpretación o análisis, ¿sí? Pero quizás reflexiones es muy amplio, ¿sí? Pero Comentario. capaz que esto te puede llegar te puede llegar a servir. No sé si te parece bien, Jessica. Bien, y por otra parte quería consultar si se parte, digamos, explicando cierto concepto, suponte, hablamos, no sé, una ponencia sobre el chineo, explicar de qué se trata el chineo, o se parte, o directamente se va a la idea sin explicar nada porque se entiende que las personas que estamos ahí lo entendemos. No, tenés que partir una idea, porque explicar qué es el chineo, ¿no? El chineo es, según plin, 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 esto, ¿no? Y ahí continuás. Es lo mismo. Yo quiero hablar sobre las 30, tengo que decir qué es el Instituto de las 30. Vos vas a tener como un segundo punto, seguramente tu ponencia, segundo punto. ¿Qué es el chineo? ¿Sí? Breve descripción. Y contás, ¿no? Ta. Y después vas a partir, ¿no? Va a haber un nudo en esta ponencia, va a haber una cuestión de la cuestión central del análisis, qué es lo que poner en discusión, lo que sea. Pero bueno, podés partir, viste, ya de golpe y porrazo, dando por sentado un montón de cuestiones, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, les agradezco. No, por favor, gracias a vos por participar. García nos dice, disculpen, el libro, en PDF no lo puedo encontrar, y ahí está en el libro, así que ya está eso. ¿Carito? No, que ya le había vuelto a pasar, no sé si llegó de vuelta el libro por las dudas. Sí, creo que llegó. Igualmente, los que no lo tengan o no, nos pueden escribir, Sí, que lo se pueden tome. mandar, ¿sí? O nos pueden escribir. Así que ahí Jessica nos pasa su correo, bueno, ok. Ahí sí que querés pasárselo caro al correo. Sí. Bueno, me parece que creo que Vero estaría más que cumplida la charla, salvo que vos entiendas que hay que extenderla, pero si no. Ah, con creces, con creces. Gracias, Juani, gracias, Caro, por bueno, ponerse a disposición. Gracias también a quienes se sumaron a escuchar estas reflexiones y espero, bueno, realmente que se animen a participar y escribir, a participar de las jornadas académicas. Realmente de la comisión esperamos su participación porque esta comisión es hecha por la abogacía joven, para la abogacía joven, entonces es muy importante que se animen y es muy importante que dejen, digamos, su criterio. Pues después, les soy sincero, con el correr del tiempo yo empecé a ver las ponencias que por ahí presenté 2017, 2018, 2019, vengo cumpliendo año a año, y uno dice, mirá cómo escribía en ese momento, y uno a medida que también vas escribiendo, vas como mejorando el criterio, lo que contaba un poco Lu, también para los escritos judiciales, que sirve y suma un montón. Pero bueno, para ir mejorando hay que arrancar. Entonces creo que esta es una buena oportunidad, aprovechenla, y seguramente estaremos en contacto a través de las redes, @abogaciajovencolproba, que vamos a estar subiendo los lineamientos generales y demás. Las jornadas, les repito, van a ser el 14 y 15 de octubre en el Colegio de Avellaneda Lanús, en sede Lanús, acabamos de confirmar hoy, y que además también de la participación en comisiones, vamos a tener disertaciones que aún no están definidas, pero también las daremos a conocer. Así que bueno, aprovechar esta ocasión, gracias nuevamente Caro y Juani, y bueno, y seguramente seguiremos en contacto por las diferentes vías. Si quieren hacer un cierre, Caro Y y también, Juani, adelante. sí, y paso el chivo, ya que ahí la veo conectada Steffi. Esta misma charla la vamos a tener en modo presencial o similarmente a esta charla, gracias a la invitación del Colegio de San Isidro, que me ha invitado a exponer, y también la mesa de FACA en el colegio sobre cómo redactar una ponencia, así que la vamos a tener presencial, así que los que quieran venir a San Isidro, y si querés, Steffi, ¿qué fecha era? El 15 de septiembre, ¿sí? Ahí sí que No los invites un jueves, Juani, por favor, invítalos un sábado. 17 de septiembre. ahí está, 17 de septiembre, así que pueden venir al Colegio de San Isidro, que vamos a tener una reunión de FACA, así que van a poder, todos obviamente abierta a la comunidad, pueden participar y vamos a tener este taller, o sea, en vivo. Así que bueno, esperamos que le haya sido de gran utilidad y nada, gracias Vero por convocarme a este encuentro que tanto siempre disfruto. ¿Carito? Bueno, gracias por convocarme, Juani, gracias por dejarme compartir el espacio. Para mí, en lo personal, es un lujo que me hayas confiado. Sabes el aprecio que te tengo a nivel
personal también. Y bueno, nada más que palabras de agradecimiento, y como dijo Juan, que también estamos a disposición para todos los colegas, y que fundamentalmente se animen a escribir. Bueno, será entonces hasta una próxima ocasión. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Hasta luego.